Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Normalmente, cuando nosotros facturamos, hay empresas que no nos gusta entregar la factura original, sino que les entrego una copia y hasta que me cancelan, les entrego el original. Pero sin embargo, hay muchas empresas, grandes pagadores, que me dicen, no, yo no te pago si no me dejas la factura original, ¿verdad? Entonces, perfecto, ahora no hay ningún problema. Yo entrego la factura original, recibíme la factura cambiaria. Y con eso es mi título con el que yo puedo venir a cobrar sin ningún problema. Entonces, la recibe y el comprador tiene 5 días para aceptar o rechazar la factura cambiaria. No por cualquier razón, en la siguiente filmina vamos a ver las causales para rechazar la factura cambiaria. Una vez que pasaron los 5 días, se tiene por perfeccionada la factura cambiaria si no hubo rechazo. Aquí pueden haber 2 posibilidades, que más adelante las vamos a ver, y es la aceptación tácita o la aceptación expresa de la factura cambiaria. Quedando perfeccionada la factura cambiaria, ya puede el vendedor ir a transferir la factura. Voy a una de las empresas de factoraje y endoso la factura cambiaria. Y entonces ahora ya no voy yo a cobrarla, yo voy a tener mi dinero, ya no tengo que esperar los 60, 90 días que me va a tardar mi cliente en pagar, yo ya tengo mi dinero en la mano y es la empresa de factoraje la que se va a encargar de ir a cobrar. Algo importante, no estoy obligada a ir a una empresa de factoraje. Yo la puedo negociar con el doctor Blandón, porque la ley no me obliga a que cualquier negociación de la factura cambiaria sea con una empresa de factoraje. Yo puedo ir donde mi vecino y decirle, ve, tengo esta factura que me la van a pagar en 60 días, me urge tener el efectivo, te la endoso. Dame tanto de lo que cuesta la factura, ¿verdad? Lo que me van a pagar y anda a cobrar la voz en 90 días. Sin embargo, tiene sus ventajas, obviamente, que después nos van a explicar aquí los expertos en el uso del factoraje. Una vez que la endoso, y antes de endosarla le tengo que notificar a mi cliente que la voy a circular, o sea que la voy a ir a endosar. Entonces, previa notificación, la endoso. El tenedor, o sea, el endosatario, el que recibió la factura endosada, le notifica al comprador cuando ya está cerca la fecha de vencimiento para que el comprador sepa a quién le va a pagar. Y eso es muy importante, ¿verdad? Y nos tenemos que asegurar, si nosotros aceptamos una factura cambiaria endosada, nos tenemos que asegurar de que nos van a pagar a nosotros. Entonces, yo como tenedor de la factura, me interesa irle a decir al cliente del que me endosó la factura que yo soy ahora el que tiene la factura en sus manos. Se paga la factura al vencimiento. Pasemos. Vamos al tema de la aceptación, que este es un tema bien delicado. Y cuando estábamos trabajando en el proyecto de ley, y en el proyecto de reglamento de la ley, este fue un tema que nos causó realmente bastantes discusiones, ¿verdad? Porque como la ley al final quedó aprobada diciendo que yo tengo que tener aceptada la factura para poder hacer uso y circular la factura. Entonces, el tema es, bueno, ¿cómo se acepta la factura? Hay 2 posibilidades. Ustedes vieron en el modelo que hay una parte donde dice aceptada por la firma y la cédula de la persona que la acepta. Entonces, ¿qué sucede? No siempre quien me recibe los bienes y quien tiene la factura es el representante legal de la empresa. O sea, es muy difícil que yo vaya y yo consiga que el gerente general o el apoderado general de administración de una gran empresa me firme la factura cambiaria. Se me fueron más de 5 días, ¿verdad?, en eso. Entonces la ley lo resuelve con una presunción. Y la ley dice, quien te reciba, si tu cliente no ha acreditado por escrito a la persona delegada por esta para recibir los bienes y recibir la factura, se entiende que quien la recibe en el establecimiento del cliente es, por ley, autorizada a recibirla. Entonces hay una presunción. Quien la recibe en el establecimiento
Si mi cliente no me ha dicho por escrito quién es la persona que la va a recibir, es la persona que está autorizada para hacerlo. La aceptación expresa es cuando yo llego, me firman que aceptaron la factura cambiaria y yo ya tengo mi factura con la firma de aceptación. Pero la aceptación tácita es cuando yo presenté la factura, me la recibieron, ojo, me la recibieron, no me la han aceptado, me la recibieron, pero 5 días después no me la rechazaron. Entonces, esa firma de recibo se vuelve firma de aceptación. Y de esta manera nos encontramos con la aceptación tácita. ¿Cuándo podemos rechazar la factura? Cuando el cliente puede decir, no estoy de acuerdo con esta factura. Cuando los bienes fueron recibidos incompletos, no se recibió el bien que queríamos, cuando están averiados. ¿Verdad? Entonces, cuando hay avería total, cuando hay defectos o vicios en la cantidad o la calidad, es decir, dice que recibí 50 pares de botas y resulta que lo que recibí fueron 50 cordones, pues, por poner un ejemplo. Si no se reciben los bienes acordados. Cuando no se cumplen los requisitos establecidos por la ley para factura cambiaria, entonces se puede rechazar la factura porque ni siquiera se puede considerar eso como factura cambiaria. Ahora, cuando yo rechazo la factura, yo cliente rechazo la factura, tengo que fundamentarlo. Es decir, tengo que hacerle una notificación por escrito a mi proveedor antes de que se venzan los 5 días diciéndole no la acepto porque no cumple con una de estas características. Son las únicas causales en que se puede rechazar la factura cambiaria. ¿Hacemos? ¿Qué pasa cuando la rechazan? Entonces pasaron los 5 días, digamos, se hizo el rechazo, se fundamentó la causal por la cual se rechaza, la factura no se perfecciona. Si quiero cobrar, tengo que corregir la factura y volverla a presentar. Y volvemos entonces a empezar con el proceso. Ok, pero digamos que ya tengo yo mi factura perfeccionada, ya fue aceptada, y entonces me voy a negociarla. La ley dice que yo tengo que notificar de previo a mi cliente. No tengo que decirle a quién se la estoy endosando, pero sí le tengo que notificar la intención de negociarla y de transferirla. En esa notificación yo le tengo que decir, bueno, quién soy, cuál es el monto de la factura que voy a negociar, tiene que estar recibida por mi cliente la notificación y puedo decir, dice la ley, no es obligatorio, a quién se la voy a endosar. Cuando ya tengo hecha la notificación, yo ya puedo proceder a ir a la empresa de factoraje a negociar mi factura. En la transmisión, vamos entonces, llego a la empresa de factoraje y atrás, en el cuadrito que vimos, le pongo la razón de endoso. Ya está. No hay contrato de cesión, no hay contrato de nada más. Basta con el endoso de la factura. Claro, con las empresas de factoraje, pues hay ciertos procedimientos que hay que cumplir, que ya son administrativos, ¿verdad? Muchas veces se piden contratos de factoraje con los clientes. Ojo, el endosante es garante solidario. Igual que con los títulos valores, quien endosa una factura cambiaria se obliga al pago si al final el librado no paga. O sea, ¿verdad? Puedo irme en acción de regreso. No se admite la transmisión al portador. Tengo que identificar a la empresa o a la persona a la que le estoy endosando la factura. No se permite ninguna disposición que limite la circulación de la factura. Es decir, mi cliente no la puede aceptar y decir, te la acepto, pero no la podés negociar. Cualquier disposición que limite la factura cambiaria, la circulación se considera por no puesta. La obligación, se transmiten los derechos de cobro, pero no se transmiten las obligaciones que yo, como proveedor de mi cliente, tengo respecto a la calidad de los bienes. Es decir, una empresa de factoraje que recibe la factura no está asumiendo a su vez la obligación de cumplir con el cliente las obligaciones que tiene su proveedor. Las obligaciones y responsabilidades que se derivan del negocio corresponden al vendedor. Es decir, yo respondo por la calidad de las botas. El endoso posterior al vencimiento produce los efectos de cesión ordinaria. Es decir, una vez, y eso es igual con los otros títulos valores. Vencido el título valor, yo si la transfiero a alguien más, ya no digamos cumple con los requisitos para ir a prestar mérito ejecutivo, para ir a poder entonces hacer cobro, sino que ya se considera una cesión ordinaria.
hacemos que yo creo que ya me está comiendo el tiempo. Cobro por el vendedor del tenedor distinto al vendedor. La tienen en sus manos una de las empresas de facturaje. Entonces, la empresa de facturaje puede, dice la ley, no es obligación, notificar al librado o al que está obligado a pagar la factura, notificarle que él la tiene para efectos de facilitar el cobro. ¿Por qué? Porque si yo me presento el propio día de pago, me van a decir que el cheque está a nombre de quien les facturó a ellos, porque ellos no sabían que esa factura ya no estaba en manos de quien la emitió. Entonces, eso es muy importante. Ahora, normalmente, ¿verdad? Y la ley así lo reconoce, las empresas tienen sus procedimientos para pagar. Entonces, ajustémonos pues a los procedimientos que tienen estas empresas para pagar. Es decir, vamos a seguir, si nos piden requisitos, documentación, pues habrá que cumplir con eso. Una vez que le notifico, yo tenedor de la factura, le notifico al pagador que yo la tengo, yo no la puedo endosar a otra persona sin avisarle de previo al pagador. Ahora, si no le notifico que yo la tengo, no quiere decir que la factura cambiaria yo ya no la puedo ir a cobrar. Siempre la voy a poder cobrar como tenedor de la factura. Pero sí, facilita el pago de la factura. La acción de cobro es cuando yo voy, me presento con mi factura y ejerzo mi cobro de la factura. Esa acción puede ser directa o de regreso. Directa es esta, que yo llego directamente con mi factura y la cobro, o puede ser de regreso porque se negó a pagarla. Entonces yo me voy a seguir a la cadena de endosantes hasta llegar al último. Puedo escoger a quién se la voy a ir a cobrar si hay varios endosantes. En la acción de cobro, entonces, el comprador no puede negarse a pagar la factura cambiaria, porque esa factura ya fue aceptada en su momento por el pagador. No puedo cuestionar la exigibilidad, no puedo requerir la comprobación de la autenticidad de endoso. Es decir, yo estoy obligado ante el título valor a pagarlo, como sucede con un pagaría a la orden, como sucede con una letra de cambio. A la vista del documento yo estoy obligado a pagarla. Entonces, se nos perfeccionó la factura cambiaria, se endosó al tercero, el tercero le notificó al cobrador, le cobra, pero el pagador, el comprador, ¿verdad? O el pagador no paga la factura cambiaria. Entonces nos vamos al protesto, como hacemos con un pagaría a la orden, como hacemos con una letra de cambio. Es más, la ley nos remite a la ley de títulos valores para efectos del protesto. Entonces vamos a proceder tal y como hacemos con cualquier otro título valor. Procedemos al protesto en 60 días después de su vencimiento, y si no me paga, entonces me voy a la ejecución. La ejecución no requiere reconocimiento de firma ni requiere ningún procedimiento previo. Cuando es en cuotas, la ley dice que yo puedo protestarla una vez que se me hayan vencido 2 cuotas. ¿Por qué 2 cuotas? No sé. O sea, yo hubiera dicho con una sola cuota que se vence, como me dicen los bancos, pague. Pero la ley estableció 2 cuotas. Le dio oportunidad a los pagadores para atrasarse en 2 cuotas. Entonces, si hay 2 cuotas, yo espero a que se venzan las 2 cuotas y ya puedo ir a hacer el protesto. Igual en el plazo de 60 días, una vez que se venció la segunda cuota. Entonces, bajo la ley, nosotros podemos identificar obligaciones del vendedor, emitir la factura cambiaria cumpliendo los requisitos de la ley, presentarla al comprador, notificar de previo la circulación de la factura cambiaria y entregarla con la razón de cancelación una vez pagada. Por parte del comprador, aceptar la factura cambiaria, salvo que haya una de las causales, firmarla en señal de aceptación o dejar que caiga la aceptación tácita, pagar la factura al momento de vencimiento y pagar la penalidad, porque la ley nos dice, y se me olvidó, podemos establecer recargos por mora. Y eso tiene que ir pactado en la factura cambiaria. Prohibiciones. Si yo emito una factura cambiaria, no puedo agarrar la factura, de la cual la factura cambiaria es copia, e irla a negociar y hacer un descuento de factura. Porque no puedo cobrarla 2 veces, o sea, no puedo tener 2 títulos que anden circulando. Si se hace esa negociación, ese descuento de la factura, entonces se tiene pues que no es válida tal
tal descuento. Y tampoco puedo negociarla cuando ha sido rechazada. Las caducidades del título o valor se dan cuando yo no hago uso de los plazos y los términos establecidos en la ley. Es decir, se venció la factura cambiaria y en el plazo de 60 días yo no hice el protesto. Cuando prescriben, muy similar a la letra de cambio o prácticamente copiado de la letra de cambio, a los 3 días del vencimiento, las acciones que se derivan de la factura cambiaria. Las acciones del tenedor contra los endosantes, porque no me la quiso pagar el comprador, 1 año después del protesto, y las acciones de un endosante contra otro o contra el librador de la factura, 6 meses desde el día en que pagó. Este es en el caso en que yo soy endosante, yo la recibí en endoso y me voy contra quien la endosó. Entonces tengo 6 meses desde que a mí me tocó pagarla, porque resulta que yo a la vez la había endosado. Entonces tenés la cadena de endoso y si uno de los endosantes es requerido de pago y la paga, entonces puede también hacer la acción de regreso. Ventajas, y con esta ya vamos a concluir. Las ventajas que tiene la factura cambiaria. Primero, estamos contando con un título de valor. Ya no tengo que tener una factura con un pagaré al pie y entonces de repente estoy con 2 documentos en uno solo, ¿verdad? Porque tengo factura, tengo título y tengo pagaré a la orden, pero ese pagaré a la orden me sirve solamente si yo tengo ese original en mis manos, esa factura original en mis manos. Entonces aquí ya nos permite tener un título de valor propiamente dicho, endosable y de rápida ejecución. Puedo tener liquidez, no tengo que esperar a que mi cliente me pague en 60, 90 días. Yo como empresario, aun y cuando no vaya a hacer uso del factoraje y no vaya a endosar ni a negociar mi factura, porque puedo darme el lujo de darle 60, 90 días a mi cliente, sé que tengo un título de valor que yo puedo ir a cobrarle a mi cliente. Hay algunas empresas que me estaban preguntando casualmente eso, es decir, a mí no me interesa ir a negociar la factura, pero me interesa poderla cobrar y tener un instrumento rápido. Si yo tengo una factura común y corriente, juicio ordinario de pago. Nos podemos volar 10 años cobrando. En primera instancia, en segunda instancia, con casación. Tengo factura cambiaria, le cobro a mi cliente, no me paga, trámite ejecutivo, ¿verdad? Entonces, tenemos además, no es solamente la posibilidad de negociarla, la posibilidad de cobrarla. Y eso es muy importante para algunas empresas que, aunque no tienen problemas de dar crédito, sí tienen problemas de cobrar estas facturas. Porque llegó el tipo, me cayó bien, me dijo, mira, yo te pago, dame crédito, que no sé qué, que no sé cuánto, y después resulta que a la hora que le llego a cobrar, se hizo loco y no me pagó. Puedo darle plazo a mis clientes para que me paguen. Y esto entonces lo vinculamos con las ventajas que nos da, pasemos a la siguiente, el factoraje. Y si nosotros vemos es muy semejante, es decir, me mejora el flujo de caja, el factoraje convierte las ventas al crédito, ya no tengo que esperar 90 días para tener el dinero en mis manos, me reduce el proceso administrativo, financiamiento ágil y seguro. No tengo que ir a hacer muchos trámites, ir a pedir un préstamo a un banco, ya sabemos pues que nos puede tomar bastante tiempo. Acceso a líneas de crédito, optimiza los índices financieros, no me genera pasivos ni endeudamiento, ya tengo el dinero en mi mano, disponibilidad inmediata de ese dinero y la liquidez para nuevos contratos. Tengo con qué seguir trabajando. Entonces, ¿qué sucede con las grandes empresas? Con los pagadores. Se están garantizando a través del uso de factura y la aceptación de la factura cambiaria que sus proveedores, normalmente pequeños y medianos, que es a quienes esta ley pretende beneficiar, puedan darse el lujo de darles a ellos el plazo para pagar. ¿Por qué? Porque les está brindando un instrumento que les permite hacer líquida su factura y no tener que esperar 60, 90 días. Entonces alguien me decía, ¿y qué le importa a las grandes empresas esto? Claro que sí, porque yo como gran empresario no tengo que estar buscando y cambiando de proveedores porque mi proveedor se quedó sin plata y no me pudo facilitar y proveer de los productos. Es decir, sí hay una ventaja para el gran pagador, porque se garantiza
o se evita la rotación innecesaria de proveedores, porque le está otorgando a su proveedor las posibilidades de financiarse, de adquirir liquidez, sin que él tenga que soltar la plata rápido. Es decir, me doy el lujo de darte 90 días porque yo puedo todavía irme a obtener recursos a través del factoraje o de la negociación de la factura sin ningún problema. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.